Creed en sus profetas. Sábado 14 de septiembre 2024, Lucas 2. El nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Anuncio de los ángeles a los pastores. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: Pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les dijeron. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, nombre que le fue puesto por el ángel antes que él fuera concebido en el vientre. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, así como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. El cántico de Simeón. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre se maravillaban de las cosas que se decían de él, y Simeón los bendijo y dijo a María su madre: He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma alma. El testimonio de Ana. También estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su matrimonio y había quedado como viuda hasta 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones de noche y de día. En la misma hora acudió al templo y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Niñez de Jesús en Nazaret. Cuando cumplieron con todos los requisitos de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad en Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. El niño Jesús entre los maestros. Iban sus padres todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, y sus padres no lo supieron. Suponiendo que él estaba en la caravana,
Fueron un día de camino y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando lo vieron se maravillaron, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? He aquí tu padre y yo te buscábamos con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi padre me es necesario estar?». Pero ellos no entendieron el dicho que les habló. Descendió con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El deseado de todas las gentes. Capítulo 62. La fiesta en casa de Simón. La frialdad y el descuido de Simón para con el Salvador demostraban cuán poco apreciaba la merced que había recibido. Pensaba que honraba a Jesús invitándole a su casa, pero ahora se vio a sí mismo como era en realidad. Mientras pensaba estar leyendo a su huésped estaba leyéndolo a él. Vio cuán verdadero era el juicio de Cristo en cuanto a él. Su religión había sido un manto farisaico. Había despreciado la compasión de Jesús. No le había reconocido como al representante de Dios. Mientras María era una pecadora perdonada, él era un pecador no perdonado. La severa norma de justicia que había deseado aplicar contra María le condenaba a él. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. Vio que Jesús no quiso exponer a otro su culpa, sino que por una correcta exposición del caso, trató de convencer su mente y subyugar su corazón manifestando benevolencia. Una denuncia severa hubiera endurecido el corazón de Simón contra el arrepentimiento, pero una paciente admonición le convenció de su error. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue humillado, se arrepintió y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que había formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era Él quien la había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza y con su poder ella había vencido. Cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. Vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades, y en María estas posibilidades debían realizarse. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir: soy pecador, muy pecador. Puedes serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. Cristo podría encargar a los ángeles del cielo que derramen las redomas de su ira sobre nuestro mundo, para destruir a aquellos que están llenos de odio contra Dios. Podría limpiar este negro borrón de su universo, pero no lo hace. Él está ahora junto al altar del incienso presentando las oraciones de aquellos que desean su ayuda. A las almas que se vuelven a Él en procura de refugio, Jesús las eleva por encima de las acusaciones y contiendas de las lenguas. Ningún hombre ni ángel malo puede acusar a estas almas. Cristo las une a su propia naturaleza divino-humana. Ellas están de pie junto al gran expiador del pecado, en la luz que procede del trono de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.